en el estudio al poeta Javier Sicilia. Él, pues, precisamente hablando de esto, Javier, digo, en el 2011 tú viviste también una tragedia, marciaste después las marchas por la paz, has escrito libros, eres colaborador de varios medios de comunicación, vienes a una plática hoy en Hermosillo. Bienvenido, buenos días, qué honor tenerte por acá. Igualmente, señor, muchas gracias. Gracias por la invitación. Al contrario, hombre, a ver, ¿cómo estás viendo todo esto tú? Digo, que has sido un activista al respecto. Primero, ¿a qué horas te vas a presentar hoy en Hermosillo? A las 8, A 8 de las la 8. noche. ¿En el Sí, Palacio de Gobierno? sí, Palacio Gobierno. Ah, Sí, qué bueno, qué buen escenario está haciendo el Palacio, en verdad. sí, este es un Hay muy que buen lugar. felicitar al instituto, Sí, qué bárbaro, qué, sí. Ahí va muy bien la feria. cómo no, Sí, el muy Palacio bien. de Gobierno ha sido un gran escenario. Me tocó Sí. a mí presentar con Sergio Bayo el año pasado el libro de la CIA de él. Ajá, Y ajá. no, hombre, no, es estupendo todo, en verdad, y los libros. Pero a ver, hoy a las 8, ¿de qué vas a hablar? Pues un tema que tiene que ver con esto, ¿no? Se llama la crisis del lenguaje y la violencia. Yo creo que hay una intimidad, pero bueno, es parte de la ponencia, entre el galimatías y el horror de la violencia con la pérdida de los significados, con la crisis del lenguaje, ¿no? Y pues la diversificación del habla en los medios de comunicación. Es una Ujú, cosa que hay que pensar porque el mundo de los seres humanos es un mundo de sentido y ese sentido lo contienen las palabras, el sentido de las palabras. Cuando yo lo decía Herder, lo resume muy bien Octavio Paz, ¿no? Es una de las grandes tesis del romanticismo que Herder arropa filosóficamente. Dice, cuando los significados vacilan, las sociedades se pierden y se prostituyen. Habría que decir, se violentan en grados exacerbados como los que estamos viviendo, ¿no? Las franjas de mentiras con la que suelen los políticos encubrir la realidad, el lenguaje soez de la criminalidad que termina precisamente en lo que yo llamaría el galimatías, la violencia y la negación de la vida, la negación de la palabra, la negación del sentido, ¿no? Entonces va por ahí la ponencia de hoy. y poderte preguntar de todos estos temas de la violencia en México, ¿cómo estás viendo? Pues A sumamente ver. grave, muy grave. Creo que el gran problema de la 4T, y no habían sido los acuerdos cuando hablamos con el actual presidente, eh, no están entendiendo ni están asumiendo como prioridad fundamental la tragedia humanitaria y la emergencia nacional que vive este país. Están perdidos como si estuviéramos en un país en paz, en proyectos, en cambios políticos, cuando la prioridad fundamental, todo lo demás no va a funcionar y la prioridad fundamental es la paz y la justicia, ¿no? El presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando hablamos con él, dijo, sí, será la prioridad de mi gobierno, y resulta que no ha sido la prioridad, ¿no? Es su prioridad y la están manejando muy mal. Nada más a nivel de desaparecidos son los muchachos de Ayotzinapa, ¿no? Para eso sí hay una comisión de la verdad. Ujú. Cuando necesitaríamos una comisión de la verdad nacional y apoyada por la comunidad internacional. De lo contrario, no vamos a salir adelante, ¿no? Y entonces, lo que no está haciendo el gobierno, lo que no está dando en recursos ni en una buena programa, una política de Estado bien planeada, pues lo está haciendo la sociedad civil. Digo, ahorita acabamos de ver con la fiscal y lo que ha sucedido con las más buscadoras, que quien está enfrentando el problema de los desaparecidos sigue siendo la sociedad civil. Como pueden, las imágenes que pude ver ahí están con sus palas, con sus varillas. Digo, no puede ser, ¿no? Esto habla pésimamente mal, pues, de cualquiera de los gobiernos, no solo del federal, de los gobiernos estatales, ¿no? Porque Así es. esas imágenes están por toda la república. Hay un rebasamiento, no solo el crimen organizado ha rebasado al Estado y lo ha penetrado de formas agudísimas, sino que la propia sociedad civil está rebasando Ujú. los deberes del gobierno, porque no Ellas están hacen la haciendo, chamba, ¿no? ellos en la chamba. Van 65 localizados por las madres y guerreras buscadoras. Sí, Puerto Peñasco, Cajemén, igual, allá. Hermosillo. Allá hay un caso tremendo que ya también ya se lo pusimos sobre la mesa al subsecretario Encinas y a la secretaria Olga. eh, hace 3 años, con la universidad
y madres buscadoras y abrimos unas fosas clandestinas, no del crimen organizado, del Estado, en Morelos, en Tetelcingo, una población pequeñita en Cuautla. Entregamos de esos, había 163 cuerpos enterrados como igualito que las fosas de los Zetas, ¿sí? Sin bolsas, basurizados los cuerpos. Hasta ahorita, y creo que hay mucho más cuerpos que todavía no han sido entregados, hemos entregado 11. No los desapareció el crimen organizado, los desapareció el Estado. Y como le dije a Encinas, mira, si en Tetelcingo y después está pendiente Jojutla porque le intervenimos, pero quedó pendiente, está rebasado el gobierno para enfrentar esas fosas. Si esto encontramos ahí, no solo hay que intervenir las fosas que han encontrado las madres del crimen organizado, hay que intervenir las fosas de todas las fiscalías. Porque el gobernador, para defenderse, dice, es una práctica común de las fiscalías, enterrar en esa forma, sin protocolos. Si es verdad, y siéntete el Cingo, que es un pobladito chiquitito, entregamos 11 cuerpos. Imagínate cómo. Muchos de esos cuerpos están en fosas de las fiscalías. O sea, el tema de las fosas es un tema monstruoso. Y ahorita lo acabamos de ver, ¿no? Lo que está pasando, lo que ahorita acaban de revelar las madres es espeluznante. Y vuelve otra vez a señalar al Estado. Y ahora la responsabilidad de este Estado recae sobre la 4T. ¿Qué debe pasar a la 4T? ¿Cuál debería ser la política de seguridad? Porque el presidente le apuesta, dice, al atacar la necesidad de los jóvenes para que ya no Las estén ahí. causas, Las como lo dice. causas, dice el fondo, que no se había atacado, y en eso tiene razón. Pero ahorita está la Emergencia Nacional de Seguridad, que en un año, pues también difícil, a una herencia de 2 sexenios, ¿estás de acuerdo? Digo, sexenios prácticamente fallidos en eso. ¿Qué Oye, debieran hacer? pues mira, yo siempre he insistido, y muchos como yo, estamos metidos en esto por desgracia, hemos insistido en una política sistémica, compleja, no el ejército por allá, los- la Comisión de Atención a Víctimas por acá, la Comisión de Atención de Búsqueda de Desaparecidos por acá, es decir, igual que como si fuera un asunto desligado. Necesitamos tejer una política entre todos. Por eso nosotros hablábamos de justicia transicional, que nunca han querido entender, ni se han metido porque la dimensión es profunda, que va tejiendo la seguridad con la justicia. Pero necesitaría verdaderamente un programa de Estado bien proyectado y bien trabajado con quienes conocemos del asunto. Ha sido un desprecio total. Y las consecuencias ahí están. Aquí ahorita tenemos esta, en otros estados vamos a ver otras cosas. Y lo que pasó en Culiacán a nivel de seguridad. O sea, por todos lados es un fracaso, pero un fracaso porque no están atendiendo a profundidad y con seriedad el problema, que es el problema de la nación, ¿no? Sin un país con justicia, sin un país con dignidad, sin un país con paz, simplemente no hay país. Entonces todo se va en la retórica de la mañanera, una retórica vacía, ¿no? Cuando el país tenga esto, esa retórica volverá a tener peso político, ¿no? Ahorita es un bla, bla, bla que está siendo negado por el rebasamiento del crimen Circunstancias. organizado y de las circunstancias de la injusticia y de las desapariciones. O sea, ¿tú crees que se puede agudizar más entonces esto? Sí, sí, ¿Se va a con esta agudizar? improvisación se Sí. va a agudizar, por supuesto, vamos a seguir encontrando más fosas, vamos a seguir enfrentando más muertos y vamos a seguir viendo cómo el crimen organizado ya no es un estado paralelo, está dentro del estado. Porque lo que pasó en Culiacán es inconcebible, no solo sin la coordinación, sin la falta de previsión de la Guardia Nacional o del equipo de seguridad, sino porque está penetrado el Estado. ¿Debe atacar a los delincuentes el gobierno de López Obrador? Sí, por Sí. supuesto que sí, pero no solo eso, ese es el tema que lo tienen que hacer quirúrgicamente, con inteligencia, cosa que no han hecho ni él, ni Peña Nieto, ni Calderón. Y por otro lado, tejerlo con una política de justicia transicional. O sea, van de la mano. Cuando uno lee verdaderamente en serio la justicia transicional, va a ver que los dos se entretejen, ¿sí? Para crear una política de Estado. Una política no de gobierno, de Estado, porque esto no lo vamos a resolver con este sexenio.
Así Si hay es. una buena política de Estado, empezaremos a sentar las bases y los avances necesarios, pero tendrían que continuar los otros Y nos gobiernos. están haciendo que esto. No lo están haciendo, pues la prueba es esto. Aquí y que están rebasados. Hay que ver los CEMEFOS. Por eso tampoco pueden intervenir bien las fosas el gobierno, porque los CEMEFOS están saturados de homicidios. Lo dijo la fiscal, sí están, nada más nos dijo de las carpetas de investigación, pero yo quiero saber cómo está la intervención de esos cuerpos. Así es. No, pues no se sabe nada. Nadie sabe nada. No. No hay una base de datos realmente, no hay protocolos. Por ejemplo, pues nos dicen, no, sí, los ADN, pero no nomás los ADN. Las fosas que se intervienen, a ver, o cuando se inhuma un cuerpo, ¿qué tatuaje trae? ¿Qué ropa traía? Es decir, hay un primer protocolo. Después vienen los protocolos del ADN, los maxilares, etcétera. Hay una serie de protocolos internacionales que no se aplican. Y en la intervención de las fosas tampoco. Pues ahorita las imágenes, no hay ningún protocolo. Las madres, como pueden, van a rascar y a buscar. Y eso también altera la posibilidad alteran los ADNs, alteran muchas cosas. Entonces el gobierno está rebasado y tiene la capacidad, y tiene la fuerza, y tiene el dinero, y tiene a los estados internacionales, pues que podrían atender el problema. Se trata de voluntad política y de asumir la dimensión y el horror de la tragedia, ¿no? Pues ahí está tu valoración. Interesante escucharte, Javier Sicilia, y te invitamos a verte a las 8 de la Claro que noche. sí. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, que no sea la Y última lamento vez. mucho lo que les está sucediendo y pues sí le hago a la fiscal, sáquenlo adelante, ¿no? Y presionen al gobierno federal en la cuestión de búsqueda de desaparecidos para generar una política de Estado importante. Nos hace falta. Muy bien, y que están informando, ¿no? Están Y que informando al respecto, pero sí, falta, como dices, que se cristalice, ¿no? Y y, baje. sí, y baje, ¿no? Y que se le devuelva por lo menos que puedan identificar y entregar esos cuerpos a las Sí, madres. porque como dicen las madres, culpables e inocentes son sus hijos y tienen razón. Y yo dijo bien la fiscal, pueden descansar. Digo, por lo menos tienen uno donde recargar su duelo. Mientras no hay eso, no hay forma de recargar el duelo, es un infierno infinito. Totalmente, sí, la fiscal es una fiscal humanizada, lo Sí, bueno, sí, sí, tenemos una y fiscal viene humanizada. de haberte atendido víctimas, Sí, sí, entonces, eso hay que agradecerlo, sonoro y valorarlo porque no teníamos así un enfoque que, pues, ¿estás de acuerdo que el funcionario hace falta que se humanice también? absolutamente, Creen se que trata quiere por llegar al aplauso y no, a ver, estamos en funcionarios humanos, absolu sensibles, sí, con enfoque también hasta espiritual, digo, tú sí, lo sabes, sí, sí. Así ¿quién no hay mejor que tú nada, para sí, no hay decirlo? nada. Y desde ahí apoyarse en las víctimas para presionar al ejecutivo federal y al ejecutivo estatal y a las cámaras de que se sensibilicen con el problema y que lo pongan como una prioridad de la política pública. Muy bien, pues te agradezco Al mucho, Javier. contrario, 8 de la noche estará en el Palacio de Gobierno, hay que verlo, vale la pena preguntar, interactuar con él y su plática quedará en el marco en el marco de la Feria del Libro de Hermosillo, que está de mucho nivel, ¿eh? Corte y volvemos, cerramos con buenas noticias, la colecta por el asilo Juan Pablo II, también un rescate interesante que han hecho.